La sala del tribunal se suponía rutinaria, otro paso más en el proceso legal. Pero cuando Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk, se enfrentó al juez, el silencio dio paso a la furia. En lugar de una audiencia tranquila, Robinson estalló con un ataque verbal tan impactante que congeló la sala. Sus palabras, lanzadas contra el estrado, convirtieron un simple procedimiento en un momento de caos y miedo. Hoy, revelamos exactamente lo que ocurrió cuando el tirador de Charlie Kirk lanzó una diatriba contra el propio juez encargado de decidir su destino. La mañana comenzó como cualquier otra audiencia de alto perfil. La sala del tribunal en Salt Lake City estaba abarrotada. Cada asiento ocupado por periodistas, familiares y curiosos. Robinson apareció en la pantalla con su bata verde de prevención de suicidios, mirando al frente con la misma expresión vacía que había mantenido durante días. El juez Tony Graff entró con la calma y autoridad propias de un hombre que preside uno de los juicios más seguidos del país. El silencio flotaba en el aire, roto solo por el crujir de papeles y el zumbido apagado de las cámaras. Se leyeron los cargos en voz alta, se reafirmó la orden de protección para Erica Kirk y se reiteró la solicitud de pena de muerte. Todo era familiar, esperado, hasta que dejó de serlo. Los observadores notaron cómo las manos de Robinson se tensaban en su regazo. Sus hombros se movían como si ya no pudiera permanecer quieto. El peso de las pruebas, ADN, notas, confesiones, había sido expuesto contra él. Y sin embargo, en ese instante, la figura inmóvil se transformó en algo animado, ya no pasivo. La máscara de indiferencia se resquebrajó. Cuando el juez le habló directamente, preguntándole si entendía los cargos, Robinson se inclinó hacia adelante. Su silencio se rompió en sonido. Áspero, venenoso, dirigido no a los fiscales ni a la prensa, sino al propio estrado. Lo que empezó como un murmullo bajo se convirtió en una diatriba. «Este tribunal es una farsa», gritó Robinson, su voz resonando contra las paredes de la sala. Un murmullo de asombro recorrió la galería. Por primera vez desde su arresto, ya no era el sospechoso silencioso en una bata. Era un hombre arremetiendo contra el mismo sistema que lo había acorralado. El juez Graff intentó mantener el orden, instruyéndolo a guardar silencio. Los alguaciles se movieron inquietos, preparados para una escalada. Pero Robinson continuó. Su voz se elevó. «Ya decidiste mi destino antes de que entrara aquí. ¿Crees que eres Dios con esa toga? No eres mejor que el hombre al que eliminé». Las palabras cayeron como explosivos. Comparar al juez con Charlie Kirk no solo era incendiario, era temerario. Un asalto verbal contra la autoridad que sostenía su vida en equilibrio. Los fiscales objetaron de inmediato, exigiendo que lo contuvieran, mientras los abogados defensores intentaban desesperadamente calmarlo. Pero el daño ya estaba hecho. La tranquila sala se convirtió en un campo de batalla de palabras, cada frase desgarrando la frágil compostura de la justicia. Los periodistas escribían frenéticamente, las cámaras hacían zoom, y Erica Kirk, sentada en la galería, bajaba la mirada, sacudida por el espectáculo. Las palabras de Robinson no solo desafiaban al juez, desafiaban los cimientos mismos del juicio. «Todo esto es teatro», bramó. «Tú lees tus líneas, yo interpreto al villano, y el mundo se lo traga. Pero ninguno de ustedes me conoce. Ninguno de ustedes lo hará jamás». Los jadeos se transformaron en murmullos. Algunos en la galería se tapaban la boca, otros abrazaban a sus hijos. La seguridad del tribunal se acercó. Por un momento, aquello dejó de ser un procedimiento legal. Era teatro crudo, peligroso e impredecible.
El juez ordenó a los alguaciles permanecer atentos, pero no se levantó de su asiento, su rostro duro como piedra. La negativa de Graff a caer en la provocación pareció avivar aún más a Robinson. «Te sientas ahí fingiendo ser neutral», escupió. «Pero tu sentencia ya está escrita. Muerte. Eso es lo que quieres. Eso es lo que darás. ¿Por qué no lo dices de una vez?» La andanada verbal reveló más que ira. Exponía la creencia de Robinson de que su destino estaba predeterminado, que la justicia era imposible. Sus palabras, fuertes, sin filtro, venenosas, se convirtieron en otra declaración impactante en un caso ya definido por confesiones y notas. Para Erika Kirk y su familia fue otra herida más. Su dolor se agravó al ver cómo el hombre, acusado de matar a Charlie, se burlaba del mismo proceso destinado a impartir justicia. Para los observadores, la diatriba transformó el juicio de tragedia en espectáculo, demostrando una vez más que las palabras de Robinson podían herir tan profundamente como sus actos. En el momento en que la voz de Robinson se elevó en una diatriba desatada, los alguaciles apostados a lo largo de las paredes ajustaron su formación. La sala del tribunal, normalmente un espacio de ritual sereno, se convirtió en una olla a presión. Uno de los alguaciles dio un paso al frente, con la mano descansando justo sobre la cartuchera de su cinturón, mientras otro se inclinaba hacia la mesa de la defensa, preparado para sujetar a Robinson al menor movimiento. Robinson, percibiendo la tensión, se inclinó hacia ella. «Adelante», provocó con voz áspera. «Pónganme las manos encima. Eso es lo que este país quiere, ¿no? Grilletes, silencio y muerte. No quieren un juicio, quieren un titular». El juez golpeó con el mazo, exigiendo silencio. Pero Robinson siguió adelante, cada frase más cortante que la anterior. Sus palabras no eran un simple arrebato, eran una actuación diseñada para sacudir la sala. Los espectadores se removían incómodos en sus asientos. Los niños fueron retirados y los periodistas escribían notas con manos temblorosas. Para los fiscales, el espectáculo era una pesadilla. Su narrativa cuidadosamente construida de cálculo frío estaba siendo eclipsada por una exhibición cruda de furia. Para la defensa, era aún peor. Cada palabra que gritaba su cliente socavaba cualquier futuro alegato de remordimiento o inestabilidad que pudieran plantear. Sin embargo, los alguaciles se mantuvieron firmes, esperando. El estallido aún no había cruzado a la acción física, pero la amenaza flotaba espesa en el aire. El ataque verbal de Robinson no estaba dirigido solo al juez. Apuntaba a todo el sistema, desafiándolo a responder. La reputación del juez Graff siempre había sido la de la compostura, y ese día fue puesta a prueba como nunca antes. Tras la última andanada de Robinson, equiparando el estrado con la tiranía, Graff hizo una pausa. El silencio se extendió, pesado, como si hasta las paredes aguardaran. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron deliberadas, firmes, cortando el ruido como una hoja. «Este no es su escenario, señor Robinson», dijo. «Este es un tribunal de justicia, y ningún grito cambiará los hechos que tenemos delante». La declaración fue calmada, pero su efecto eléctrico. Robinson sonrió con desdén, murmurando entre dientes antes de estallar de nuevo. «¿Ley? No me hables de ley. Te escondes detrás de papeles y togas mientras familias como la mía son destrozadas. Ya escribiste mi sentencia de muerte. No finjas que esto es justicia». El mazo golpeó otra vez, más fuerte esta vez. Graff ordenó a los alguaciles prepararse para retirar a Robinson si el estallido continuaba. El equipo de defensa, rojo de vergüenza y frenético, suplicaba a su cliente que se detuviera tirando de su manga. Pero Robinson parecía fuera de control, consumido por la necesidad de arremeter contra la autoridad frente a él. Los observadores dirían después que la contención del juez fue notable.
no igualó la furia de Robinson. La dejó consumirse sola. Pero en ese intercambio, la dinámica cambió. Robinson ya no era la figura silenciosa y sombría en una bata. Era un acusado en guerra con el mismo sistema que lo juzgaba. Y sus palabras, venenosas y sin filtro, aseguraron que su ataque en la sala sería recordado mucho después de que el mazo cayera. A medida que la diatriba de Robinson escalaba, la tensión se desbordó hacia la galería. Los partidarios de Charlie Kirk, sentados en las primeras filas, gritaron de rabia. Algunos exigieron que Robinson fuera silenciado de inmediato, sus voces casi tan fuertes como las suyas. Erika Kirk, pálida pero serena, permaneció sentada con la mirada fija en la mesa de la defensa. Los periodistas describieron después el momento como surrealista. Una sala convertida en un duelo de gritos, con las palabras de Robinson rebotando en las paredes y la furia del público desbordándose. Los alguaciles se apresuraron a restablecer el orden, gesticulando en busca de silencio mientras las familias se abrazaban y susurraban oraciones. Robinson aprovechó el caos. «Mírenlos», rugió, señalando hacia la galería. «No quieren verdad, quieren sangre. Y tú, juez, se la darás porque es más fácil que admitir que este país está roto». El estallido convirtió la galería en un teatro de dolor y rabia. Algunos sollozaban abiertamente, otros susurraban «cobarde» y «asesino». Sin embargo, nadie se acercó más. La postura de los alguaciles lo garantizaba. Tras ese momento, los observadores comprendieron que la sala ya no era solo un escenario para pruebas. Se había convertido en un símbolo de la fractura que el propio Robinson había creado. Su ataque verbal contra el juez se propagó hacia afuera, encendiendo emociones mucho más allá de su propia defensa. Para la familia Kirk, la diatriba fue agonía. Para Robinson fue desafío. Para la nación que observaba, fue un recordatorio de que incluso dentro de los muros de la justicia, la violencia puede resonar tanto en palabras como en actos. La atmósfera en la sala pasó de tensa a eléctrica cuando Robinson fijó la mirada en el juez Graff. Durante varios minutos había estado lanzando acusaciones sobre una justicia falsa y veredictos predeterminados. Pero entonces sus palabras golpearon el corazón mismo del juicio. «Crees que posees mi alma», rugió Robinson con la voz quebrada por la furia. «Pero no la tienes. Nunca me enterrarás tan fácilmente como lo enterraste a él». La galería soltó un grito ahogado al unísono. Algunos se pusieron de pie instintivamente, como preparándose para la violencia. El juez se quedó inmóvil, la mandíbula apretada, mientras Erika Kirk bajaba la mirada visiblemente afectada. Esas palabras hicieron más que desafiar la autoridad del tribunal. Profanaron la memoria de Charlie Kirk, transformando el dolor en indignación. Los alguaciles avanzaron, cerrando filas a los costados de Robinson. Sus abogados defensores intentaron desesperadamente calmarlo, sujetándole los brazos y suplicándole en voz baja. Pero Robinson se zafó, elevando de nuevo la voz. «Todo este juicio es teatro. Ustedes me quieren muerto y quieren que su muerte sea su boleto. Pero no voy a seguir el juego en silencio». La referencia a Charlie no fue solo incendiaria, fue simbólica. Robinson se presentó como un hombre enterrado por el sistema, equiparando la justicia con el asesinato. Analistas legales señalaron después que esa declaración podría usarse en su contra, no solo como prueba de culpabilidad, sino como evidencia de su desprecio por el mismo proceso destinado a decidir su destino. En ese momento, Robinson no era solo un acusado. Era un actor en un drama personal, usando las palabras como armas, golpeando a todos en la sala. El juez, la fiscalía y la familia de Charlie se convirtieron en blancos de su furia.
Y sin embargo, en medio del caos, sus palabras revelaron más sobre él que el silencio jamás podría. Orgullo, ira y una necesidad desesperada de controlar la narrativa. El estallido duró minutos, pero sus réplicas se propagaron de inmediato. Los reporteros dentro de la sala corrieron hacia las puertas, teléfonos pegados a los oídos mientras transmitían la historia a las redacciones. En menos de una hora, todas las cadenas principales difundían las imágenes. Robinson, vestido con una bata verde, gritando al juez, desafiando al tribunal e invocando la muerte de Charlie Kirk en la misma frase que la suya. En los noticieros de cable, los presentadores repetían el momento en bucle, sus voces cargadas de incredulidad. «Hemos visto interrupciones antes», comentó un analista. «Pero rara vez vemos a un acusado lanzar un ataque tan directo y venenoso contra un juez en funciones». Las redes sociales estallaron en paralelo. Hashtags se volvieron tendencia global con millones de reproducciones del estallido en cuestión de horas. La opinión pública se fracturó. Los partidarios de Charlie Kirk expresaron indignación, calificando el arrebato de Robinson como prueba de su arrogancia y culpabilidad. Llenaron las redes con exigencias de justicia rápida, insistiendo en que sus palabras por sí solas justificaban la pena de muerte. Otros, sin embargo, lo vieron de manera distinta. Defensores de derechos humanos argumentaron que revelaba un colapso psicológico, prueba de que Robinson estaba inestable y quizá no apto para ser ejecutado. Analistas legales intervinieron, señalando cómo la defensa podría aprovechar el incidente. «Esto les da una oportunidad», explicó un abogado. «Pueden argumentar que está emocionalmente inestable, incapaz de juicio medido y que su arrebato refleja enfermedad mental más que desprecio». Los fiscales respondieron con rapidez. Enfatizaron que no era la primera declaración impactante de Robinson. Recordaron al público su nota anterior, su confesión en Discord y su comentario suicida a su padre. El estallido, dijeron, no era inestabilidad, era la continuación de un patrón. Un hombre que revela su culpabilidad con mayor claridad cada vez que abre la boca. Lo que comenzó como una audiencia judicial se había convertido en un espectáculo nacional. La voz de Robinson, transmitida por las cámaras y amplificada por las redes sociales, había transformado un juicio en un circo. Para muchos, fue la prueba definitiva. Las palabras, no solo las balas, podían herir a una nación. Para la familia de Charlie Kirk, el estallido fue devastador. Habían acudido al tribunal esperando procedimiento. La reafirmación de cargos, mociones y quizá otra comparecencia contenida de Robinson. En cambio, vieron al hombre acusado de matar a su hijo y esposo burlarse del juez y profanar la memoria de Charlie frente al mundo. Erika Kirk, sentada en primera fila, nunca se movió de su asiento. Los testigos la describieron como pálida pero serena, con las manos fuertemente entrelazadas alrededor de un pañuelo. Cuando Robinson escupió las palabras, «Nunca me enterrarás tan fácilmente como lo enterraste a él». Ella bajó la mirada, negándose a darle la satisfacción de una reacción. Más tarde, emitió una breve pero contundente declaración. «Ninguna palabra que pronuncie borrará lo que hizo. La justicia no será silenciada a gritos». Los padres de Charlie fueron menos contenidos. Lloraron abiertamente, sacudiendo la cabeza con incredulidad mientras los alguaciles apartaban a Robinson. Para ellos, el ataque verbal fue más que teatro judicial. Fue un cruel recordatorio de que el asesino de su hijo aún tenía el poder de infligir dolor con nada más que palabras. Afuera del tribunal, los simpatizantes de la familia Kirk se congregaron, sosteniendo carteles que decían: «Justicia para Charlie. Las palabras no lo salvarán». Sus cánticos ahogaron el caos que Robinson había intentado crear. Para la propia familia de Robinson, el día fue igualmente brutal. Tras haberlo entregado ellos mismos al reconocerlo en imágenes del FBI, ahora lo veían confirmar con su comportamiento
los peores temores sobre su inestabilidad. Su padre, que alguna vez le había rogado que se entregara, ahora debía presenciar cómo su hijo se deshonraba públicamente en el mismo tribunal encargado de decidir su destino. Las familias estaban en lados opuestos del dolor y la vergüenza. Sin embargo, ambas compartían una misma realidad. Las palabras de Robinson habían hecho el juicio más doloroso de lo que jamás imaginaron. Tras ser escoltado fuera de la sala, el juez Graff suspendió la audiencia. Su voz permaneció firme, pero los golpes del mazo resonaron con más fuerza que antes. Más tarde, el juez confirmó que los privilegios de Robinson para hablar podrían ser restringidos en futuras comparecencias, citando la necesidad de mantener el orden y proteger la dignidad del proceso. Los expertos legales debatieron de inmediato las consecuencias. ¿Perjudicaría el estallido la defensa de Robinson, retratándolo como un hombre despreciativo y sin remordimiento? ¿O reforzaría los argumentos de inestabilidad psicológica, dando a sus abogados munición para luchar contra la pena de muerte? La división fue clara, pero un consenso emergió. El ataque verbal perseguiría al juicio en adelante. Los fiscales no perdieron tiempo en enmarcarlo como otra declaración impactante en una larga serie de admisiones incriminatorias. Desde la nota bajo su teclado hasta la confesión en Discord y la diatriba de hoy, dijo uno de ellos, Robinson sigue hablando en su contra. Prometieron que los jurados escucharían cada palabra. Mientras tanto, la defensa se preparaba para el control de daños. En privado, los abogados insinuaron que argumentarían que el colapso de Robinson era evidencia de un estado mental frágil bajo una presión inmensa. En juicios capitales, incluso la apariencia de inestabilidad puede inclinar el debate de castigo hacia clemencia. Fuera del tribunal, el veredicto público ya se estaba formando. Los partidarios de Charlie Kirk vieron la diatriba como prueba de que Robinson merecía la sentencia más dura. Los críticos de la pena de muerte advirtieron contra permitir que un arrebato eclipsara el debido proceso. Pero a lo largo del espectro, una verdad era innegable. Las palabras de Robinson habían vuelto a ocupar el centro del escenario. En las próximas semanas, el juicio se reanudará. Los testigos declararán y se debatirán las pruebas. Pero nadie olvidará el día en que el acusado abandonó el silencio. Se volvió contra el juez y dejó que su furia se desbordara. No fue un ataque físico, pero su voz sola dejó la sala estremecida y quizá selló su destino. El estallido de Tyler Robinson en la sala puede que no haya derramado sangre, pero sus palabras cortaron hondo. En un juicio ya marcado por declaraciones impactantes, la nota escondida, la confesión en Discord, el comentario suicida a su padre. Este ataque verbal contra el juez fue la exhibición más pública hasta ahora. ¿Fue desafío, locura o espectáculo calculado? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. Su voz volvió a convertirse en la prueba más condenatoria en su contra.